Buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Estamos aquí compartiendo esta enseñanza desde San Marcos, Nicaragua. Y tenemos de fondo un grandioso canto que se llama Brama la mar, oh Maestra. Y en este momento vamos a reflexionar en un texto muy conocido, vamos a reflexionar en estos pocos minutos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Un texto muy conocido, muy utilizado, y de hecho vamos a usarlo en esta mañana para reflexionar. Y aquí vamos a sacar 5 principios fundamentales, 5 lecciones de reflexión para nuestra vida cristiana, para nuestra vida espiritual. Así que leemos el texto, amados hermanos, amados amigos, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, y estoy utilizando la versión Reina Valera de 1960. Dice el texto de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que con este texto en mente, un texto que ya muchos conocemos, casi la mayoría conocemos, vamos a reflexionar y vamos a sacar, como dije anteriormente, 5 principios, 5 lecciones básicas, fundamentales, prácticas para su vida espiritual, para nuestra vida cristiana. Así que la primera lección la vamos a tomar en el versículo 16 y en la primera frase de identidad en este texto que dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, el primer principio de este versículo, de esta lección, es de que la Biblia tiene su origen en Dios. ¿Y por qué necesitamos nosotros reconsiderar esto, o considerar, reflexionar, pensar en esto? Porque el fenómeno de hoy, en toda la humanidad, en nuestra sociedad moderna, es de que la inmensa mayoría están creyendo en Dios, creen en Dios. Muchas personas, es decir, todos los que viven en nuestros barrios, nuestros vecinos, nuestras ciudades, la inmensa mayoría creen en Dios. Pero hay un fenómeno. Dicen creer en Dios, pero no están acudiendo a las escrituras. Muchos incluso no están creyendo en Dios. Incluso, mucho más adelante, muchos están hasta dudando de la Biblia. Muchos están dudando de la palabra de Dios, pero sí están creyendo en Dios. Entonces, este texto nos permite reflexionar, meditar, de que si yo estoy creyendo en Dios, firmemente en Dios, como en efecto la mayoría lo hacemos, también debemos reconocer que debemos creer, aceptar, reconocer que la palabra de Dios, que la Biblia, también tiene su origen en Dios. Por lo tanto, estoy, por decirlo de esa manera, si creo en Dios, estoy obligado a creer en la Biblia como la palabra de Dios. Yo no puedo afirmar mi fe en Dios haciendo a un lado la Biblia. Yo no podría afirmar mi creencia en Dios si yo no estoy tomando la palabra de Dios para fortalecer, para validar, para enriquecer esa fe en Dios. Entonces, ese es el fenómeno que encontramos hoy en las sociedades. Creer en Dios, pero sin leer, sin meditar, sin estudiar las Escrituras. Y eso, sin duda alguna, no va a ser posible. Así que siempre en este principio, el punto es que hay que tomar esa creencia en la Biblia, hay que retomar esa fe en la Biblia, hay que tomar esa relación con la Biblia, porque eso es lo que va a fundamentar precisamente nuestra fe en Dios. Entonces, cierro este principio con esta idea. Si yo afirmo creer en Dios, debo firmemente creer, aceptar, reconocer, meditar y estudiar la Biblia. Segundo principio, lo vamos a encontrar siempre en el versículo 16, casi en el resto del texto, cuando dice, releo el texto: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Este versículo, estas palabras nos enseñan entonces el siguiente principio: la Biblia tiene una inmensa utilidad. La Biblia no solamente está diseñada para volvernos religiosos.
para volvernos estructuralmente religiosos. La Biblia no solo está diseñada para ser personas totalmente devotas solamente en el sentido meramente espiritual. No, la Biblia también tiene una diversa utilidad. Es decir, la Biblia es útil para su vida personal, para su vida familiar, para su vida matrimonial, para su vida social, para su vida profesional y, claro, para su vida espiritual, para su vida en la iglesia, con la iglesia. La Biblia le enseña entonces cómo aprender a relacionarse con el hombre, pero también para con Dios. Entonces la Biblia no es solamente un manual, una etiqueta estrictamente religiosa, no. Entonces dice el texto que la Biblia es útil para enseñar. ¿Y a quiénes se les enseña? A aquellos que ignoran muchos principios. Entonces, ¿cómo yo puedo aprender a vivir bien en mi hogar, en mi relación matrimonial? La Biblia me lo enseña. No hay ninguna universidad, no hay ningún centro especializado en el mundo que forme excelentes matrimonios. Sí hay consejeros, sí hay psicólogos, sí hay terapeutas, pero esos terapeutas van a basar al final sus principios en la Biblia. Entonces la Biblia nos enseña a cómo ser excelentes padres, excelentes hijos, excelentes esposos, excelentes esposas, excelentes vecinos, excelentes trabajadores, excelentes administradores, líderes, excelentes personas en todos los ámbitos de nuestras relaciones. Entonces la Biblia nos enseña, nos muestra cómo saber relacionarnos, cómo saber realizar nuestras diversas actividades en nuestros ámbitos relacionales. Dice la Biblia también de que es útil para redarguir. ¿A quién se le redarguye? Se le reprende, se le exhorta fuertemente a aquellos que están fallando en sus deberes, en sus obligaciones, en su manera de comportarse, en su manera de llevar su moralidad, su ética. Entonces la Biblia nos reprende. Entonces, si usted es un mal hijo, la Biblia le va a estar reprendiendo. La Biblia le redarguye, le reprende, le corrige, porque esa es la intención. Y eso es en todos los ámbitos. Entonces, nosotros encontramos muchos versículos en las Escrituras, por ejemplo, para hablar de que alguien que robaba, ahora ya no debe robar más. Entonces, nótese lo que no solamente tiene la utilidad meramente religiosa, espiritual, no, es de ámbito social, es de ámbito personal. Cómo ser excelentes personas, la Biblia nos enseña cómo. Entonces, la Biblia nos redarguye cuando estamos haciendo las cosas incorrectas. Tercera cosa que menciona el texto, nos corrige. Casi como redarguir, pero el corregir tiene menos peso, menos rigor que el redarguir. Porque el corrige es aconsejar. Entonces se aconseja a aquellos que están desviándose poco a poco. Entonces nos corrige, pero también nos instruye, como el manual, como el paso a paso. Entonces, cómo ser verdaderos hijos, cómo ser verdaderos padres, en las Escrituras nos da el paso a paso, nuestras actitudes, nuestro carácter, nuestros deberes, nuestras obligaciones, todo lo que tiene que ver cómo llevar nuestra relación. Tenemos la instrucción, como cuando usted compra un artefacto nuevo, una cocina, una máquina, cualquier cosa, ahí usted va a tener como parte de ella el manual de instrucciones para saber utilizar perfectamente ese artefacto, ese instrumento que usted compró. La Biblia es ese manual, ese paso a paso. Nos instruye para hacer las cosas de la mejor manera, para ser personas excelentes en este mundo. Tercer principio, la Biblia tiene una relación divina-humana. Ya dijimos anteriormente, la Biblia es de origen divina, es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios, proviene de la mente de Dios. Pero la Biblia está diseñada para el hombre, para que el hombre pueda entonces aprender, ser exhortado, ser instruido, ser encaminado
Entonces, desde esa relación, la Biblia, que es meramente divina, tiene una relación doble, porque va a conectar con el hombre. Entonces, dice el versículo 16 al final, después de que dice útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, va a usar el término en justicia. ¿Y qué podríamos decir nosotros acerca del concepto de justicia? Básicamente, sin meternos a tantos detalles, el concepto de justicia es saber hacer las cosas correctas delante de Dios, pero también delante de los hombres. La Biblia entonces nos enseña cómo ser personas correctas ante Dios y ante los hombres. Y hay otros textos que nos van a asegurar eso, pero hoy solamente nos estamos quedando en unas reflexiones en este texto. Entonces la Biblia está diseñada para enseñarnos cómo ser personas espirituales, celestiales, pero también personas morales, terrenales. Entonces, para que el hombre pueda tener esa doble relación en justicia, hacer lo correcto que es para Dios, pero también hacer lo correcto que es para los hombres. ¿Cómo llevar mi vida bien delante de Dios? La Biblia me lo menciona. Pero también me menciona cómo llevar mi vida bien delante de los demás. Entonces la Biblia está diseñada en esa doble relación, en el sentido de relación divina y la relación humana. Cuarto principio, dice en el versículo 17, notemos, a fin de que el hombre de Dios. Entonces, cuarto principio, la Biblia tiene un objetivo sujeto. La Biblia tiene un objetivo sujeto. La Biblia, ya dijimos, hermanos, la Biblia es de la mente de Dios, útil para la humanidad. Sin embargo, la Biblia tiene un objeto con respecto al sujeto, a la persona. Entonces, ¿para quiénes están básicamente enseñadas desde este texto la Biblia? Para que el hombre de Dios, para el hombre de Dios. La Biblia va a tener consejos para los no creyentes, pero en este caso es para los creyentes. Para usted que es miembro de la iglesia, para yo que soy miembro de la iglesia. La Biblia aquí es para nosotros, no es para los no creyentes. Entonces, el hombre de Dios, la Biblia, entonces yo debo de tomarla. Si yo creo en Dios, como dijimos al inicio, si yo creo en Dios, entonces la Biblia es para mí. Yo no puedo entonces decir que creo en Dios y no reconocer la Biblia. Yo no podría entonces afirmar mi fe en Dios, como dijimos al inicio, y no reconocer a la Biblia. Entonces la Biblia va a colaborar conmigo como sujeto espiritual, como un sujeto de Dios, como un sujeto de esperanza celestial, como un sujeto de esperanza eterna. Y la Biblia me va a saber encaminar hacia esa eternidad. Y el quinto principio, la Biblia, hermano, va a tener un propósito noble y va a ser prácticamente doble. Dice el versículo 17 al final, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la Biblia, el propósito final, hermano, de la Biblia es de que usted y yo seamos, dice, primeramente, perfectos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, totalmente experimentado, maduro, que alcance el nivel de perfección espiritual, que vaya en avance, perfección, madurez, experiencia. La Biblia tiene ese propósito, experimentarlo a usted, pero también tiene la capacidad, la segunda cosa, para entrenarlo, para capacitarlo, para prepararlo, dice el texto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la Biblia nos capacita para realizar toda buena obra, que es el diseño final de Dios en el hombre, que hagamos buenas obras, que tengamos esa relación para con Dios. Así que, hermanos, estos minutos para reflexionar en este grandioso texto, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, versículo 17, con estos 5 principios. Entonces la Biblia tiene su origen en Dios. Segundo, la Biblia tiene variada utilidad. Tercero, la Biblia tiene una relación divina humana. Cuarto, la Biblia tiene un objetivo
los sujetos, y la Biblia tiene un doble propósito noble. Muchas gracias, amados hermanos, amados amigos. Así que hemos considerado este versículo y esperen las siguientes lecciones desde la plataforma de TBS, el Seminario Bíblico Teológico desde Nicaragua. Dios les bendiga.